de Victoria Nacional. Rápidamente, Gracias, Fernando. gracias y muy buenos días. Vamos a tomar contacto con el politólogo Carlos Meléndez, editor de un libro que acaba de aparecer publicado por Debate, Mini Candidatos, que contiene semblanzas y análisis de varios autores, la mayoría de ellos de 50+1, grupo de análisis político, de los candidatos que están en general subiendo en la actual campaña. Carlos Meléndez, muy buenos días. Buenos días, Fernando. ¿Cómo están? Saludos. Bueno, hay una prueba de una tesis que ustedes sostienen, que es la de la volatilidad y la fragmentación del voto, y esa prueba es el ascenso estas últimas semanas de Rafael López Aliaga, candidato al cual no le han prestado mucha atención ustedes, puesto que el prólogo firmado por usted tiene fecha de enero de este año y él creció después de esa fecha. ¿Qué cosa diría sobre López Aliaga, complementando lo dicho en su libro sobre otros 10 candidatos? Diría que se parece a todos los demás en el sentido de que es un mini candidato, tiene un discurso anti-establishment, pero contra el establishment moral. Lo que hemos visto en esta campaña es que los candidatos anti-establishment tienen cierta acogida. Hay un discurso anti-establishment económico, hay un discurso anti-establishment político, como el que acabamos de escuchar, el de Forsyth, y hay un discurso anti-establishment moral. Y ese es el que está practicando Rafael López Aliaga. Entre el discurso anti-establishment económico tenemos dos versiones. La de Verónica Mendoza, que es un discurso más ideologizado, y la de Johnny Lescano, que es un discurso anti-establishment económico, pero sin ideologías. Estas son todas las diversidades que tenemos, más algunas más. Y lo que estamos viendo es pues, que estos mini candidatos le están hablando a mini electorados. No le están hablando al candidato de centro, no le están hablando al peruano promedio, sino le están hablando a sus nichos electorales. Muy bien, permítanos ir a una pausa, después de la cual yo le voy a preguntar precisamente por qué es que desaparece este acento puesto en el electorado de centro. ¿Qué es lo que ha pasado en el Perú? Una diferencia quizá de otros países. Vamos a hacer una pausa y retomamos nuestra entrevista con el politólogo Carlos Meléndez, editor del libro Mini Candidatos, que acaba de aparecer. Politólogo Carlos Meléndez, editor del libro Mini Candidatos, que nos ha sostenido que no hay ningún candidato que sepa dirigirse al gran centro del electorado peruano, por eso los llama mini candidatos. ¿Por qué ha sucedido esto? ¿Qué puede tener que ver con esta reacción el hecho de que estamos sufriendo una pandemia y las consecuencias económicas exasperantes desde hace un año? Por la fragmentación, la hiperfragmentación, diría yo, al tener pocas posibilidades de pasar una valla electoral, la valla electoral baja para pasar a una segunda vuelta a un 14, a un 15%, los candidatos deciden hablarle a los electores más extremos, a los más radicales, porque son los que se notan más. En una contienda de mini candidatos son justamente los extremos los que tienden a notarse más que los del centro. Y además a los candidatos desde centro han tenido pérdidas propias, por decirlo de un modo. Por ejemplo, un candidato de centro como Julio Guzmán en esta campaña ha perdido dos brazos importantes. El brazo político, que era Daniel Mora, que era quien le había armado una maquinaria política en todo el país, y el brazo intelectual, el brazo más programático, que es el actual presidente Sagasti. Ese tipo de pérdidas, en el caso de la candidatura morada, hace pues que se vea disminuida la candidatura de Guzmán. En el caso de Acuña, otro candidato de centro, los problemas de distanciamiento social han justamente mermado su estilo más proselitista, más clientelista, más de maquinaria y más de bajada a bases. Entonces, estas dos pérdidas en estos dos ejemplos hacen que también se reduzcan las posibilidades de estos candidatos de centro. Uno de los temas que en el Perú se hace patente es relaciones complejas entre decisiones judiciales y el debate político, porque ahora son 5
los expresidentes continuos que han sido un objeto de medidas judiciales severas, como la demanda de una prisión preventiva. Esto nos diferencia de otros países como Chile, como Ecuador. Nos emparenta quizás un poco a Bolivia, donde han habido algunos pedidos también esta misma semana. Pero, ¿cómo enfoca usted la influencia que ha venido teniendo el sistema judicial y particularmente los fiscales del caso Lava Jato en el escenario político peruano? Si es que la influencia de la justicia es constante, por decirlo de un modo, o aplica a varias candidaturas, de algún modo se neutralizan. Es decir, no están enfocados en una sola candidatura, no se puede victimizar solo Keiko Fujimori por esto. Hay otros candidatos presidenciales que están involucrados, que tienen sus propios problemas judiciales, por decirlo de un modo, Urresti, Ollantumala, el propio Martín Vizcarra. Entonces, si las acusaciones de corrupción se expanden a un grupo importante de candidatos, deja de tener un efecto electoral, por decirlo de un modo. ¿Por qué? Porque el electorado ve que todos son iguales. Y más bien eso trata de ser capitalizado desde otro candidato de centro, como es, por ejemplo, George Forsyth. Lo acabamos de escuchar con un discurso anticorrupción. Pero ¿por qué no pegó ese discurso anticorrupción? Porque precisamente todos están involucrados y al tener suspicacias de todos, no se toma como un criterio de selección para el candidato de la preferencia. Ahora, lo grave de lo que usted dice presentando el libro Mini Candidatos es que usted sostiene que el que ocupe la presidencia en julio podrá seguir siendo un mini candidato. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Y qué soluciones, qué buenos escenarios prevé el politólogo que es usted para evitar vernos nuevamente ante un poder ejecutivo débil y un Congreso imprevisible? Lamentablemente, el próximo presidente va a tener problemas de representación y de gobernabilidad, porque lo más probable es que salga elegido con un 15% de apoyo en la primera vuelta. Va a ser un presidente que solamente va a representar genuinamente entre un 15 y un 20% del electorado. Ese ya es un serio problema. Y el otro escenario es que lo más probable es que ni siquiera tenga mayoría en el Congreso. En el mejor de los casos tendrá una primera minoría. Por lo tanto, los dos candidatos que pasan a la segunda vuelta para evitar una catástrofe como la que hemos vivido en los últimos años, tienen que plantear coaliciones de gobernabilidad. Desde el 12 de abril, lo que tenemos que votar es por aquel candidato presidencial que mejor logre articular coaliciones de gobernabilidad para evitar este caos y este choque entre poderes que hemos vivido en los últimos años. ¿Por qué cree usted que la actitud anti-establishment se ha arraigado tanto en el Perú, hasta el punto de que nos ha hecho una tipología de 3 anti-establishment diferentes, económico, político y moral? ¿Por qué ese, por decirlo así, si usted me permite la palabra, rencor que se expresa de esa manera en la esfera política? En el Perú siempre ha habido una demanda populista, ha habido una demanda anti-establishment y una demanda que existe en los contextos de crisis económicas, de crisis políticas y sobre todo de crisis moral, como la que hemos vivido en el Perú en los últimos años. Lo que sucede es que esa demanda populista no conectaba con ofertas populistas. Hoy en día la diferencia es que ya tenemos ofertas populistas desde un sector conservador en lo moral, como es la candidatura de López Aliaga, ofertas populistas contra el modelo económico, contra los actores económicos, que es el caso de Johnny Lescano. Hoy por hoy, lo que está adelante en las encuestas son precisamente 2 ofertas populistas que están ganando la batalla electoral a los sectores más institucionales y más moderados. Ahora bien, ustedes han acertado en su libro, comenzando los 10 capítulos con uno dedicado al candidato de Acción Popular, que desde que publicaron el libro o desde que pasó a prensa ha crecido mucho. Pero usted llama a Acción Popular una federación de caciques locales, porque usted no, sino el autor, que es Carlos Paredes en este caso, pero bajo su autoridad editorial, ¿no? Sí, Acción Popular es un caso de un partido político que una organización resiliente en todo el país. Es un partido político que se mantiene vigente por el rol que juegan gobernadores, por el rol que juegan alcaldes provinciales y alcaldes distritales. Hacer un partido cerrado solamente para la militancia y limitar el acceso a independientes o a invitados
son estos poderes locales asentados en gobernaciones. Acción Popular tiene 3 gobiernos regionales y tiene alcaldías provinciales y distritales importantes. Son estas personas quienes tienen el acceso a los recursos del Estado a través de gobiernos subnacionales los que tienen mayor ventaja dentro del partido político. Por eso vemos que hoy en día Johnny Lescano o Mesías Guevara son más importantes que los herederos políticos de Fernando Belaúnde Terry, por ejemplo. ¿Cómo se explica que en este clima anti-establishment y populista no hayan prendido significativamente candidaturas de izquierda, hasta el punto que en el libro ustedes engloban y tratan juntos a 5 diferentes? Ollanta Humala, Verónica Mendoza, la UPP, el Frente Amplio y hasta Perú Libre del profesor Pedro Castillo. Porque las candidaturas de izquierda le hablan al anti-establishment económico, pero de un discurso ideológico, de un discurso además con un anti muy fuerte, que es el tema del antichavismo, ¿no? Entonces tienen un techo bastante bajo, porque su discurso anti-establishment económico lo hacen desde un andamiaje programático, desde el andamiaje del socialismo del siglo XXI. Eso no significa de que no haya posibilidad de un discurso anti-establishment económico, que es el caso de Johnny Lescano. Johnny Lescano sí le habla a un anti-establishment económico, pero no dentro del corsé ideológico que tiene la izquierda. Este corsé ideológico es lo que le está de algún modo limitando el crecimiento de las candidaturas de izquierda. Muchas gracias por su tiempo, felicitaciones por el libro, es sumamente útil sobre los 10 bloques o candidatos que ustedes estudian. ¿Debe ser presentado en el curso de los próximos días? Fue presentado hace unos días ya, pero ya se encuentra en todas las librerías. De acuerdo. Mini candidatos. Bueno, muchísimas gracias, Carlos Meléndez, que tenga un buen fin de semana. Nosotros ponemos fin a nuestro enfoque de los sábados y recibiremos al arzobispo de Lima, Monseñor Carlos Castillo, para hablar sobre temas humanos, espirituales y religiosos.